y hemos estado estudiando estos tiempos la vida de José. Y estudiar la vida de este hombre nos desafía a caminar por encima de las circunstancias difíciles que nos puede representar el ministerio, la familia y la misma sociedad. Y el día de hoy vamos a ver un tema que realmente parte el corazón a cualquier persona, de ser vendido por tu hermano, de ser lastimado por tu hermano, de ser despreciado por tu hermano, de ser aborrecido por tu hermano. Hemos visto las enseñanzas anteriores cómo la vida de José no era fácil en la familia donde él estaba creciendo. Su padre, un padre realmente que no estaba al tanto de todo lo que pasaba en su familia, sus hermanos que le odiaban de una manera realmente extrema, que le llevaron a pensar asesinar a su propio hermano. Y al no asesinar a su hermano, ellos están dispuestos a deshacerse de su hermano. Si no le matamos, algo hay que hacer para que este soñador deje de fregarnos la vida con sus sueños. Entonces, ser ignorado y vendido como esclavo es muy horroroso, pero darnos por muerto sin ser verdad es el más cruel de los acontecimientos en la vida de cualquier persona. Darnos por muerto a pesar de que no estemos muertos, o hacernos creer que estamos muertos. Génesis capítulo 37, del verso 25 en adelante hasta el 36, nos narra el acontecimiento de cuando él es vendido por sus hermanos. Y dice el verso 25, miren la crueldad de estos hombres, parecen unos sociópatas realmente, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Dice, se sentaron a comer pan. Eso es nada más llamaríamos así la conducta, y si perfilamos la conducta, estos hombres parecen unos sociópatas. Ahí está el hermano llorando, gritando en la cisterna, le han quitado su túnica, le han insultado, y ellos se ponen a comer. Eso nada más es la conducta de un sociópata, que les encanta ver sufrir a las otras personas y no les afecta a ellos. No tienen empatía con el dolor y el sufrimiento de la otra persona. Imagínense vivir en una sociedad o tener un grupo de personas que no les importa mi dolor, sino más bien ellos, está triste, vamos a tomar un café nosotros. Este otro tiene una enfermedad o no ha comido, nosotros vamos a pegarnos un sándwich, etc. El no interesarse por las otras personas es muy peligroso. Es mejor venderlo, dicen ellos, porque es un problema para nosotros. Quieren deshacerse del problema, pero no solucionar el problema. El carácter despiadado de estos hermanos es evidente. Podían comer tranquilamente con José cerca e encerrado en un pozo, podían sentarse y disfrutar de la comida mientras que sus corazones estaban decididos a asesinar a su hermano. Yo no sé, muchas veces a mí hay cosas que no me dejan dormir al ver a alguien mal. Y siempre buscamos solucionar esa situación, ese problema, o al menos orar. Y muchos de nosotros podemos caer en la indiferencia extrema al dolor de los hermanos que asisten a la iglesia, porque a veces nos enfocamos más en lo que nosotros tenemos que hacer o nuestras responsabilidades y olvidamos que a veces el ser humano es más importante para Dios que cualquier otra cosa. Más tarde describe la convicción de pecado que ignoraban en ese momento. Cuán cegados estaban por el odio que olvidaron que lo que estaban haciendo era un pecado. En Génesis 42, 21, más adelante, cuando ya están frente a José, están ellos pagando las consecuencias de sus horrorosos actos. Dice Génesis 42, 21, decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. En ese momento ellos no vieron el pecado en sus corazones, por el odio que estaba en su corazón. Imagínense. Y después ahora han despertado en el capítulo 42, dice, vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. El odio es como ponernos unos audífonos a alto volumen y no escuchamos la angustia, el dolor, la necesidad de nuestros hermanos.
Tenemos que quitarnos esos audífonos de tantas cosas que nos pueden evitar conectarnos con las personas que están en dolor. El crimen de una niña de 3 años genera conmoción en el sector de San Juan Calderón, en el norte de Quito. La niña probablemente fue asesinada a golpes por su propia madre. Ese es uno de los casos que vemos en las noticias de nuestro país. ¿Y qué hacemos nosotros al respecto? ¿Qué decisiones tomamos? No sé si a ustedes les duele, no sé si a ustedes les conmueve, no sé si a la sociedad le importa esta niña, o solo será nada más noticia para subir el rating de los noticieros, pero es una realidad. El otro hombre que asesinó también a un niño de la misma edad era el padrastro y lo mató a golpes y huyó con su madre a Brasil. Es un caso real en nuestro país. O de miles de mujeres que son golpeadas y asesinadas por los hombres que dicen amarlas. ¿Y qué hacemos nosotros? Si estamos creciendo como personas, como líderes, nuestro corazón tenemos que cuidarlo de no ser indiferente ante el otro dolor del ser humano. Porque cuando un líder cierra el corazón ante el dolor de otros, es un líder que ya no le importa a las personas, sino únicamente su posición. Debemos conectarnos, volver a reconectarnos con las personas. Pero ¿qué es lo que pasa aquí entonces? Dice, es mejor venderlo. A Judá se le ocurrió vender a su hermano. Judá era un hombre sin carácter, sin integridad, uno que no sabía ponerse al lado de la justicia. Probablemente en su corazón dice, no vale matarle, pero hay que buscar la forma de deshacernos de él. Porque se acuerdan del otro hermano, dijo, no vale matar a nuestro hermano. Y hay 2 aquí, Judá, ¿y cuál era el primero? Benjamín, no es Benjamín, Rubén. Ya podían decir, no, estamos haciendo mal, hermanos. No podemos hacerlo. La vista de estos mercaderes ambulantes sugirió otros pensamientos a los conspiradores. Sabían que había en Egipto una gran demanda por esclavos y dicen, vendamos a nuestro hermano como esclavo. Siempre están buscando hacer el mal y no corregir el mal. Entonces, esclavos, este tipo de caravanas tenían la costumbre de comprar esclavos al pasarlos y luego venderlos en Egipto. O sea, la persona era vendida 2 veces. Vendida en el lugar de origen y después vendida en Egipto al mejor postor. Hombres, mujeres, y eran vendidos no solo para el trabajo de la casa, eran vendidos también como objetos sexuales, tanto mujeres como hombres, en ese tiempo. Entonces, cuando tú vendías a alguien, no es que el destino de esta persona en Egipto iba a ser chévere, bonita, podía ser la más cruel y la más dolorosa, desde ser una esclava sexual, un esclavo sexual, a esclavo en una casa. Mira lo que dice 1 de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y quiero enfocarme en la frase tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Lo que está diciendo aquí el apóstol Juan es, no ignoremos las necesidades de nuestros hermanos. No ignoremos las necesidades. Las necesidades humanas son aquellas cosas que el ser humano necesita para poder vivir en este mundo. Y hay muchas necesidades que podemos enumerarlas. Necesidades en la salud, necesidades en la comida, necesidades afectivas, necesidades de afecto, necesidades de aceptación. Son las necesidades que este mundo está mostrando y se refleja únicamente en dolor, a la adicción a las drogas, en la pornografía, la prostitución, etc. ¿Por qué? Porque sus necesidades no son cubiertas. La pregunta que tengo para todos nosotros es, ¿qué necesidades estamos cubriendo de alguien nosotros? ¿O estamos tan enfocados en nuestras propias necesidades que vivimos enojados, amargados, porque nuestra necesidad no se suple? Y uno se pone a pensar y se compara con otras personas que no tienen para comer. Y si usted ya tiene para comer y ya tiene sus necesidades suplidas, puede suplir de alguien más en algo, mis queridos. Yo creo que ahora mismo más que nunca, los que tenemos un poquito más podemos ayudar a los que no tienen nada. Y eso también ocurre en lo afectivo. Hay tantas personitas que solo buscarán algo de cariño, algo de aceptación, una palabra, una mirada. Así como el hombre que estaba aquí hace un momento, no sé si fijaron, estaba medio tomado, pero ha venido de por allá y etcétera. Dice, no tenemos para comer. Y dice, pastor, no quiero dinero, quiero comida. Y le pregunto al pastor Clever, ¿hay comida? Sí, ten. Y cogió su bolsita y se fue.
Pero cuando nuestro corazón está perceptivo, podemos suplir esa necesidad. O si no, es una persona más que viene, se sienta y desaparece, ¿no? Entonces, estemos con los ojos abiertos, pero también con el corazón. Y pidamos a Dios, Señor, ¿qué necesidad puedo suplir este día? Quizás no sea de regalar $100, $1000, pero quizás solo sea de decir, hola Joel, ¿cómo estás? ¿Puedo orar por ti? Te veo triste. O María, o Juan, o Luis, ¿puedo orar por ti? O con Eugenio, que estaba allí. Charlie se acerca y pregunta, ¿cómo estás, Eugenio, con tu salud? Etcétera, etcétera. Y vamos, ¿y qué hacemos? Oremos por esa bolita. Oramos. Pero nosotros también, si tenemos alguna necesidad, tengamos la valentía de acercarnos a pedir oración al menos. Eso es importante, ¿no? Entonces, las necesidades humanas son aquellas cosas que el ser humano necesita para poder vivir una vida plena, saludable. Por ejemplo, salud, alimentación, protección, afecto y otras cosas. Tenemos que tener cuidado de nosotros como líderes, y puede pasarme a mí también, solo de exigir cosas de las otras personas y olvidar que esa persona también es un humano que puede tener alguna necesidad. Por eso José nos va llevando a otro nivel de liderazgo. Entonces, número 1, ¿qué vimos de esto? Es mejor venderlo, o sea, ignorarlo, deshacernos de él. Número 2, llegar a venderlo, llegar a deshacernos de él. Dice el verso 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a Egipto a José. No sabemos si debemos pensar bien de los hermanos de José, ya que decidieron perdonarle la vida, o pensar mal de ellos, ya que imaginaron que podían deshacerse de él y hacer un poco de dinero al mismo tiempo. Estos hombres van de mal en mal contra su hermano. ¿Sabes? Eso tenemos que romper en nuestro corazón. ¿Y por qué la maldad de nosotros, en vez de desaparecer, crece? Es porque quizás algo en nuestro corazón no está solucionado. En el corazón de estos hombres es la envidia y los celos hacia él, porque tenía esa bonita túnica de colores, porque él sí viste bien, porque a él sí le va bien en la vida, porque veo que él, a pesar de estar en situaciones difíciles, está con alegría, y entonces en mi corazón comienza a crecer la envidia. Al parecer consideran que su hermano solo tenía un valor de 20 piezas de plata. Nada, no valía nada, es el precio de un esclavo. Y es el soñador de la familia, es el hombre que puede hacer grandes cambios, pero para ellos no vale nada. ¿Se han dado cuenta que muchas de nuestras conversaciones podemos decir, ahora ese, ¿sí o no? Pero ese debe tener algo más, o siempre buscamos minimizar el talento de la otra persona. Eso es peligroso. Fue obra de pocos minutos y entonces José encontró que era uno más de una larga lista de esclavos encadenados que se dirigían a una tierra extraña. Amigos, nuestra responsabilidad es mantener a nuestros hermanos juntos, no lejos y esclavos en el mundo. Qué dura tarea nos ha dado el Señor como sus hijos, como sus instrumentos, como sus siervos. Mantenerlos juntos como familia. Ahora vamos, verso 29. ¿Qué responde Rubén? Ahora la pregunta es, ¿dónde estaba Rubén, que no aparece en estas escenas cuando dejó en el pozo y de repente ahora le han vendido? Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré yo? Rubén, este hombre, otro hombre que le faltaba los pantalones, como diríamos, para pelear por la justicia, para defender a su hermano. Porque muchos también podemos decir, sí hermano, no tienes para comer, venga, oramos, nada más. Pero ¿por qué no sacar el $1 o $2 que tienes y apoyarle, ¿no? Al menos con un almuerzo. Mira lo que pasa. Como señal de angustia y desacuerdo, rasgó sus vestidos. La desaparición de su hermano afectó su vida. Sí afectó su vida. Cuando un soñador desaparece, muchos sentirán su tristeza. Cuando alguien de ustedes desaparece y es realmente alguien que está haciendo las cosas para el Señor, va a causar tristeza. Aquí surge una pregunta para nosotros. Cuando yo desaparezca de este grupo, ¿habrá tristeza? ¿Me extrañarán? ¿Realmente mis dones, mis talentos? ¿Hará falta esta iglesia? Debemos convertirnos en esas personas. Que nuestra ausencia sí sea notada. No por ser arrogante, mal hablado, orgulloso, ególatra, sino porque realmente mi talento,
ha estado aportando para que esto crezca y sea de valor. Un mundo sin soñadores está incompleto. Los soñadores como José hacen falta en este mundo. Y yo les desafío a ser ustedes como José, no tengan miedo a soñar en grande. A decir verdad, yo me frustro porque digo, lindos músicos aquí deben tener una canción, grabado videos, etcétera, crezcan. Y en las posibilidades que tenemos, les apoyamos. Es como los muchachos, las muchachas y el muchacho, diremos así, de la escuela dominical. Todos estos tiempos de trabajo, ayer vimos un resultado increíble. Capaces de improvisar, de hacer las cosas ya sin el texto. Me quedé asombrado, porque queremos sacar lo mejor de ellos. En este lugar espero yo nunca, jamás de la vida, castrar los sueños de alguien, sino apoyarlos que se hagan realidad. Y si todos hacemos eso, o sea, no ser un obstáculo cuando alguien dice, hagamos algo como esto grande, no, me van a temblar las piernas probablemente. Me va a temblar las piernas. Es como cuando Olivia comienza a hacer sus cosas ya por sí sola. Y me acuerdo un día que de repente preparamos unos pancakes y yo estoy ahí como papá dando así poquito a poquito. Ella coge con su mano un pancake grande y se mete a la boca. Sentí todo mi cuerpo temblar porque digo, se va a atorar. Y ahora también cuando de repente me hace así, quita, dice, quiero caminar sola. Y está temblando mis pies. Claro que cuando alguien viene con una idea extraordinaria, nos puede temblar los pies. Pero debemos estar ahí para apoyarles. Siempre pendientes. Los hermanos de José querían romper, robar, impedir que José crezca. Aquí debe haber muchos Joséses. Una iglesia sin soñadores está a la deriva. Yo creo que esta juventud, estos jóvenes en la iglesia constantemente deben estar no solo viendo qué podemos hacer aquí, sino qué podemos hacer allá y en todos lados. No se detengan, crezcan, evolucionen, añadan más valor a su talento. ¿Y cómo añadimos valor a nuestro talento? Preparándonos, viendo videos, asistiendo a las clases, entrenando, ensayando. Se añade valor a nuestro talento. Vivan de tal manera entonces, mis queridos, que sus talentos sean extrañados en este mundo. ¿Estamos claros? Pregunta, ¿está añadiendo usted valor a sus dones y a sus talentos? Ahora, ¿qué es lo que dice él en el mismo verso 30? ¿A dónde iré yo? Está preocupado. ¿Y ahora qué hago? No está José. ¿Qué hago? Rubén, el primogénito, es responsable de cuidar a José, porque él es el primogénito. Y en esa cultura el primogénito tiene que cuidar a esos pequeños. O sea, aquí, el más mayorcito, el que más ha crecido espiritualmente, debe cuidar como la gallina cuida a los pollitos. Y él es responsable de la seguridad de él, en lo espiritual, en lo emocional. Y dura tarea nos toca a nosotros que estamos de cabeza en algún ministerio, cuidarles, protegerles. Somos responsables de cuidar a nuestros hermanos porque perder un hermano puede ser la ruina y el dolor de la familia. Pero lógicamente de los hermanos que se dejan cuidar, porque hay algunos que no quieren, ¿no? Pero mira lo que dice aquí la Biblia, mis queridos. Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tenemos que preocuparnos por el presente y futuro de los soñadores, de esos que quieren hacer grandes cosas. Tenemos que cuidarlos, entrenarlos, dar los recursos que necesitan para que sigan creciendo. Pero Filipenses, claro, dice, no mirando cada uno por lo suyo. ¿Sabe? El mirar cada uno por lo nuestro en una iglesia genera grupitos, grupotes y destruyen la obra de Dios. Siempre tenemos que estar buscando cómo preocuparnos en quién, en los demás. La palabra clave en una iglesia es otros. No yo, Señor, otros. ¿Cómo puedo ayudar a los otros? Y en el ayudar a los otros, ¿sabe lo que ocurre? Mientras a más personas ayudes, más feliz y más próspero eres tú también. Esa es la ley de la vida. Pero cuando más te enfocas en mí, más infeliz eres y más frustrado vives. Mientras más ayudes, más próspero y exitoso serás en la vida. Y aquí está claro, dice, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual por lo de los otros. ¿Y quiénes son los otros? Son esos que no conocemos los nombres, son esos que se sientan en la iglesia, vienen, cantan con nosotros, escuchan la palabra, diezman, ofrendan. Esos son los otros. Qué duro mensaje para mí mismo como pastor. Hay muchos otros, hay que cuidarlos. Verso 37.
Veamos, verso 31. El encubrimiento, ¿cómo encubren su pecado? Dice, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Las personas que no quieren crecer siempre buscarán cómo ocultar sus debilidades, su mediocridad y su pecado. Pero una persona que quiere crecer dirá, Señor, ayúdame a cambiar en esta área. Tengo problemas con esto. Tengo problemas con esto. La túnica de José fue un gran símbolo en la historia de su vida, pero también le trajo muchos problemas. Y déjenme decirles algo a ustedes también. Aquellos que están en el ministerio liderando cualquier cosa, casa o la alcaldía, el gobierno, esa posición le traerá problemas, le traerá conflictos. La gente les envidiará, la gente hablará mal de ustedes, querrán despojarle de esa posición. Es una realidad que no tenemos que olvidar. No solo envidiaron la túnica, también la ensuciaron. El objeto de su amargura no lo usaron, sino la destruyeron. Aquí está un principio para nosotros, mis queridos. Muchos envidian ministerios, dones, posiciones, fama, la influencia y la gracia de Dios sobre otros. Sí, muchos envidian eso. Pero cuando de repente llegan a tenerlo en sus manos, he visto cómo destruyen ministerios, iglesias, países, ciudades. ¿Cuántos líderes se pelean por la posición de la alcaldía? Pero llegan allá y ¿qué hacen con la ciudad? La dañan. ¿Cuántos líderes anhelan, luchan, mienten? Quiero Carondelet, la presidencia. Llegan allá y ¿qué hacen? La destruyen. Todo lo que alguien ha construido por odio y por envidia, ¿qué hacen? Destruyen. Y llaman a estas obras que otros hizo, no sirven. No es que no sirven. El punto es que para ellos en su corazón no les sirve, porque no les importa a los otros, sino solo ellos, mis queridos. Tengamos cuidado. Si el Señor nos pone en un ministerio, ¿sabe? No esté preocupado que los otros no hayan hecho bien. Usted haga el trabajo tan bien que cuando venga otro que usted no esté, diga, wow, qué buen trabajo que han hecho. Y digan, wow, me han dejado un legado, un lindo lugar para hacer las cosas. En la música, en todo lo que hacemos, en la enseñanza, con los niños, aquí en el video y las cámaras, de todo el equipo de producción que usted hace, desde poner una diapositiva. Hágalo bien, mi querido. Entonces, cuando logran quitar algo, lo que hacen es dañarlo con sus manos. Si Dios ha puesto un ministerio donde usted está ahora y es nuevo, no dañe ese ministerio con sus manos. Dé lo mejor. Si el Señor le ha dado algo como esto, toman bellas túnicas, o sea, ministerios de colores, y los dañan por causa del celo y la envidia. Qué triste esos gemelos terribles en el corazón de un hombre. Los celos y la envidia. Tenga cuidado. ¿Y qué es lo que dicen? La hemos hallado. Ahí está empapada en sangre, rota. ¿Y qué dicen? La hemos hallado. Mentira, no la hallaron. La robaron, la quitaron, la ensuciaron. La ensuciaron. Los hermanos de Josué son los que tú no quieres tener. Eran unos mentirosos, estaban enfermos psicológicamente, eran unos sociópatas prácticamente. Habían perdido la sensibilidad y el amor fraternal, tenían dormida la conciencia. ¿Y sabes cuándo se despierta esa conciencia? Cuando están en Egipto frente a su hermano. En el capítulo 42 recién despiertan. Amigos, mintieron con tanta frialdad, pero con tanta frialdad. Tenga cuidado con la mentira. Es decir, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Los enemigos de los hombres como José mienten fácilmente para dañarlos. Se inventan cualquier cosa en su afán de justificar sus malas acciones. Nunca justifique sus malas acciones. Reconozca sus malas acciones y el Señor, ¿qué hará? Le levantará, le aseguro. Incluso dice, no diga, es que por tu culpa hice esto. Por la culpa de él hice esto. No, reconozca sus acciones y crezca y siga hacia adelante. La conciencia, mis queridos, es una buena guía únicamente cuando ha sido instruida y dirigida por Dios. Para no tener la conciencia cauterizada como los hermanos de José, lea la palabra constantemente. Ore constantemente. Escuche el mensaje constantemente. Distinguir entre el bien y el mal
conseguir el primero y rechazar el segundo, fundan y sostienen en el último extremo los objetivos de la vida moral. La vida moral necesita una conciencia despierta, libre. Haz lo que debes y no lo que puedes. O sea, haz lo correcto y no lo que puedes. Haz lo correcto independientemente de lo que pase. ¿Qué es lo que dicen ellos? La hemos hallado, después dicen, la reconoces. Esto demuestra que la crueldad de los hijos de Israel no se dirigía solamente hacia José, sino también a su padre que le favoreció y le hizo la túnica. La crueldad de estos hombres es extrema con la vida de las personas. Esto era a la vez una manera cruel de traer las noticias y una mentira hacia su padre. Muchos de nosotros debemos evitar este tipo de cosas. ¿Cuál es el efecto? Para concluir, ¿qué efecto trajo? Y él la reconoció porque él había hecho, él había dado. El Señor sabe el ministerio que te ha dado. Para él no es extraño. Y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. ¿Cuál es la perspectiva de su padre? Aquellos que han quitado la túnica de su hijo. Malas bestias. Malas bestias. Dice, la devoró. José ha sido despedazado ante los ojos de Dios. Al hombre que le quitamos la túnica o la posición con envidia y todo lo demás, dice, lo hemos despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Reconoció la túnica. Aunque la túnica estaba manchada, esa túnica de colores, era difícil no reconocerla, porque él la había hecho. Dios te ha dado el ministerio donde estás, la posición donde estás. Quizás los hombres puedan quitarlo, pero el Señor seguirá reconociendo eso. Rasgó sus vestidos. Esto era una expresión de horror absoluto y duelo porque su hijo amado había sido asesinado. El vacío dejado por José no se podía llenar con palabras de consolación. Solo la muerte podría sacar a Jacob de su luto por José. Amigos, alguien pregunta y dice, ¿qué pasará después que mueres, Freddy? Las personas que me aman me extrañarán y las que no me aman se alegrarán. Pero espero que sean más las personas que me extrañen que se alegren. Y esa debe ser nuestra decisión, vivir de tal manera que las personas que amamos nos extrañen. Cada vez que un soñador abandona una congregación o ministerio, días oscuros vienen sobre ese ministerio. Pero cuando un soñador, un hombre de Dios, no otra persona que necesita estar fuera de ese lugar, a veces. En Egipto, ¿dónde le encontramos ahora a José? No se imaginan ustedes el viaje, ¿no? Era un adolescente, que era el favorito del padre, que tenía grandes sueños, grandes expectativas. Hacer un viaje tan largo, encadenado con otros esclavos, ¿qué creen que estaría pasando en su corazón? ¿Se pueden imaginar nada más a José yendo a Egipto de esclavo, sus sueños? Todo parece destruido hasta este punto. Todo parece que las cosas iban a terminar allí. Pero déjenme decirle, en medio de este horror, Dios está obrando a favor de José. En medio de este terrible momento oscuro de su vida, Dios está guiando algo extraordinario. Dios está trabajando no solo para que el mismo José sea salvo, sino que también para que los propósitos más amplios del plan redentor de Dios se cumplan. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme al propósito con el cual han sido llamados. Y aquí está la pregunta, para que respondan también. ¿Cuál cree usted que es el propósito de Dios para su vida? ¿Cuál cree que es el propósito de Dios para su vida? No su sueño, no su meta, sino el propósito de Dios para su vida. Conclusión, tengo algunas y las quiero leer. Si los hermanos de José nunca lo vendieron a los madianitas, entonces José nunca fue a Egipto. Si José no fue a Egipto, él nunca fue vendido a Potifar. Si nunca fue vendido a Potifar, la esposa de Potifar nunca lo acusó falsamente de violación. Si la esposa de Potifar nunca lo acusó falsamente de violación, entonces nunca lo metieron a la cárcel.
Y si nunca se metieron en la cárcel, nunca se encontró con el panadero y el copero del faraón. Y si no se encontró con el panadero y el copero del faraón, nunca interpretó sus sueños. Si nunca interpretó sus sueños, nunca llegó a interpretar los sueños del faraón. Y si nunca llegó a interpretar los sueños del faraón, él nunca fue el primer ministro. Si no se hizo primer ministro, nunca se administró con prudencia para la gran hambruna que vino sobre Egipto y toda otra región. Y si no administró con prudencia para la gran hambruna que venía sobre la región, entonces la familia todavía estaba en Canaán y perecieron a causa de la hambruna. Pero ahí están los planes de Dios, las circunstancias y personas que Dios usa para hacer realidad los propósitos en tu vida. Lección: si el Mesías no hubiese venido, entonces Jesús nunca hubiese venido y usted no hubiese sido salvo. A veces, como estudiamos en el estudio de la mañana de hoy con la vida de Saúl, Dios usa personas y circunstancias para que sus propósitos se cumplan en su vida. El hombre puede desear lo peor para tu vida, pero de allí Dios puede hacer algo extraordinario con tu vida, algo que ni tú mismo imaginaste. Vamos a orar. Señor, gracias por la vida de José, que nos desafía a interesarnos con el corazón en otras personas, pero también nos desafía, Señor, a permanecer de pie ante las adversidades, porque entendemos que tú obras a bien a favor de nosotros, independientemente de las circunstancias. Y yo te pido, Padre, que en esta iglesia tú levantes esos soñadores como José, pero que también levantes esos hombres que apoyan a esos soñadores. Danos ese corazón para discernir el momento de apoyarlos, de guiarlos y no detenerlos a hacer grandes cosas por este mundo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Solo para terminar, José salvó a Israel y también a Egipto, dando a entender un principio, que usted puede hacer grandes cosas por la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Porque Israel podíamos comparar como la iglesia y Egipto el mundo, que también necesita administradores. Y quizás usted allí puede ser ese presidente, ese ministro, ese asambleísta, ese alcalde que este país necesita ahora. Que Dios les bendiga, mis queridos. Ha sido un privilegio compartir con ustedes esta enseñanza. Que Dios les bendiga. Pienso que el propósito de Dios para mi vida, primeramente, es que le siga, le sirva, no me aparte de Él. Y lo otro, pues, seguir su llamado. Yo creo que el propósito de Dios en mi vida es transformarme primeramente, ¿no? A mí, cambiar mis conductas, para que yo así pueda seguir creciendo espiritualmente en el conocimiento de la palabra y poder compartir con los que necesitan, con los que están perdidos, con los que viven en la oscuridad. Yo creo que Dios obra en nuestras vidas, nos toca y nos transforma primero a nosotros para nosotros poder ayudar a los que necesitan. Ya, bueno, yo creo que el propósito de Dios para mí, como decía anteriormente, es primero transformarme, obrar en mi vida, cambiar actitudes, el genio, la manera en la que hago las cosas, porque hay que ser sinceros. Muchas veces nos cuesta levantarse temprano para venir a la iglesia, nos da ganas de quedarnos en la casa, uno toda la semana pasa a full y el domingo es como que quiere quedarse ahí, pero no, o sea, uno tiene que venir a servir, pero no por obligación, sino porque uno desea venir a servir. Entonces pienso que eso es lo que Dios está trabajando en mi vida y el propósito que Él tiene para mí es seguir ahí en la alabanza, que es donde yo estoy, que mientras siga viniendo más gente, que me use a mí para ayudarles y así para ir creciendo conjuntamente.